Este es un material que me gustó mucho preparar y tiene que ver con el lenguaje, también con las corporaciones, las empresas y los estados de ánimo como diseño de futuro. Es un enfoque desde la acción, el observador y la transformación. Hay algunas preguntas disparadoras como a modo de apertura y una de ellas es ¿qué es un estado anímico? ¿Se pueden diseñar los estados de ánimo? ¿Cómo afecta esto al liderazgo y a la vida diaria? Y también nos preguntamos qué es una corporación. Vamos a empezar por qué es una corporación. La corporación como invención. ¿Qué es una corporación? No es el edificio, ni siquiera es su capital. La corporación es una invención lingüística, es un espacio declarativo, porque si bien no tiene cuerpo, tiene voz y acto. Entonces, las corporaciones existen en el lenguaje, porque desde el lenguaje las corporaciones hacen actos del habla. Desde las corporaciones se efectúan declaraciones, afirmaciones, promesas, pedidos, se efectúan juicios. Por ejemplo, una máquina del banco puede hablar en nombre del banco. Si no, fíjate cuando usas WhatsApp Business, donde podés crear un autoresponder, una respuesta en automático, se efectúa lo que es un interactuar en el fluir del lenguaje. Vos haces una consulta, del otro lado una máquina te responde y esa máquina habla en representación del emprendedor que programó ese algoritmo para que efectúe una respuesta mientras este emprendedor está paseando, está durmiendo, ejercitando, etcétera, etcétera. Entonces las corporaciones hacen actos del habla y también, bueno, en estos tiempos integran lo que son las nuevas tecnologías, como en este caso un celular puede hablar en nombre del emprendedor que lo programó para cumplir tal función. Y esto trae actos y responsabilidades, porque somos quienes somos y actuamos como actuamos de acuerdo a los compromisos que cumplimos o dejamos de cumplir. Porque el acto de que una máquina, por ejemplo, es válido si alguien lo respalda detrás, es decir, detrás de una entidad hay un grupo, hay una comisión, hay una organización, un organigrama que respalda el accionar de este dispositivo que fue programado para cumplir determinada función. Entonces la responsabilidad no desaparece, porque el lenguaje lo que viene a hacer es a crear compromisos. Detrás de toda corporación hay una estructura organizativa, porque no todos pueden participar en todas las conversaciones. Hay distintos tipos de jerarquías y también responsabilidades. Entonces, en una corporación se requiere una estructura conversacional donde hay roles, como decíamos, jerarquías, flujos. Por ejemplo, este es el mapa del Estado de la República Argentina, que se redujo a 8 ministerios y bien, hay secretarías. No todos van a hablar con el Ejecutivo, es decir, siguen un orden en la comunicación. Y así es como se comunican el liderazgo en esto que es un poder vertical. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y las decisiones del Estado se van a llevar a cabo en un determinado salón donde no van a participar todos los agentes del sistema involucrados en este caso. Entonces nosotros tenemos que ver los negocios como conversaciones. Un negocio no es producir cosas, sino que un negocio es diseñar flujos conversacionales, es coordinar promesas y compromisos y es crear espacios de posibilidad. Entonces se generan conversaciones. Hago un paréntesis acá que hay 4 tipos de conversaciones por excelencia. Hay más tipos de conversaciones, pero las más importantes son las conversaciones de juicios personales, las conversaciones para la coordinación de acciones, la conversación para posibles acciones y la conversación para posibles conversaciones. Y este 4 tipos de conversaciones se dan dentro del ámbito organizativo de una empresa. Y todo esto se entrena y se practica. Por ejemplo, el caso de la tarjeta de crédito, American Express. ¿Qué venden ellos? Venden autorizaciones a través de promesas de respaldo y tranquilidad al usar esta tarjeta porque viajas a otro país y entonces la puedes usar porque tiene injerencia internacional. Acá hay un recorte de diario y qué beneficio ofrece el Banco Patagonia, por ejemplo, con American Express. Un negocio basado en estructura lingüística y no en productos. Esto es lo que vende
esta tarjeta de crédito. Entonces está basado en conversaciones, es decir, yo quiero este producto, hago un pedido, del otro lado hay una oferta, entonces para obtener ese producto lo que hago es facilitar este plástico, que este plástico no tiene mayor valor que aquel que una entidad le da, es decir, tiene un respaldo, un cierto valor en la divisa que corresponde, pero no deja de ser una estructura lingüística. Se producen conversaciones donde se generan acuerdos, donde también tiene que haber lo que es la satisfacción del cliente. Entonces esta es la palabra clave, acuerdos. Y entonces este negocio, en este caso de la tarjeta de crédito, es un negocio basado en una estructura lingüística y no en el producto. Entonces, ¿qué es lo que define una compañía? Lo que define una compañía no es su propósito ni sus recursos, sino que es su capacidad de declarar ofertas coherentes y poder sostenerla en el tiempo. El caso de Mercado Libre, por ejemplo, que ha mantenido a lo largo del tiempo una propuesta clara, que es la de facilitar el comercio electrónico y los pagos digitales en América Latina. Entonces, una pregunta clave que nos hacemos: ¿cómo diseñamos las conversaciones de nuestra organización? ¿Y qué compromisos son visibles? ¿Y cuáles están implícitos? Cuando algo está implícito, quiere decir que no está dicho, sin embargo, se entiende que eso es lo que se espera. Vamos a cambiar un poco el foco para pasar a lo que son los estados de ánimo. Estuve comentando lo que es una corporación, lo que es una organización, una empresa, y ahora el foco puesto en los estados de ánimo, porque las empresas también habitan estados de ánimo. No solamente los seres humanos, también los habitan los otros seres vivientes y también las naciones. ¿Las familias habitan estado de ánimo? Sí. Entonces, en este caso, visto desde el observador, desde lo que es el lenguaje, ¿no? ¿Qué es un estado de ánimo? ¿Es posible diseñarlo? ¿Y cómo afecta nuestra capacidad de acción? Entonces tenemos que hacer la distinción entre lo que es una sensación, una emoción y un juicio. Las sensaciones son localizables en el cuerpo. Por ejemplo, esto es frío, esto está picante. Las emociones son reacciones ante el entorno. Ocurre un determinado ruido, me genera miedo. O veo a mi familia que está disfrutando feliz, esto me genera alegría. Y también juicios e intuiciones, que son anticipaciones al futuro. Hacemos juicios porque nos inquieta el futuro. Tengo el presentimiento de que pensamos de esta determinada manera. Una emoción reacciona a un estímulo. Un sentimiento es un estado de ánimo estable. Ahora, una emoción es inconsciente e inmediata. Un sentimiento es consciente y progresivo. La emoción es de corta duración en el tiempo. El sentimiento es de más larga duración. La emoción prima antes que la razón. En cambio, los sentimientos te las interpretar y pensar. La emoción son universales, en cambio los sentimientos son más individuales. La emoción es más intensa, el sentimiento es menos intenso, pero es mucho más profundo y duradero en el tiempo. La emoción lleva a actuar, en cambio el sentimiento lleva a decidir y vivir de una determinada forma. Hay emociones que son universales y básicas, y después hay una mezcla de emociones, porque nunca una emoción viene sola, sino que viene detrás de ella cargada de otras emociones. Ahora, ¿qué pasa con una persona que dice, ¿por qué es la emoción de corta duración si yo vengo enojado toda una semana? O todo este año vengo enojado. La emoción es de corta duración. Lo que pasa es que la seguimos sosteniendo y se transforma en un sentimiento, y este sentimiento, que es más de larga duración, se transforma en un estado de ánimo y en un estilo de vida, en una costumbre. Entonces la persona enojada siempre se está quejando, la queja dispara lo que es la dopamina siempre tiende como a necesitar más y más, porque genera una adicción. Entonces no hay que confundir, y sí hay que saber hacer la distinción. Yo vengo enojado hace mucho tiempo, bueno, esa emoción duró microsegundos. Entonces yo tengo que hacerlo consciente y reconocer que yo decidí sostener ese sentimiento a través del tiempo hasta que se transformó en un estado anímico. Y ese estado se puede trabajar, sí se puede trabajar. Se puede cambiar, sí se puede cambiar. Entonces lo mismo pasa con las empresas, con las familias, con las naciones. Y esto genera también lo que es un sentido hermenéutico. Esta capacidad espontánea de anticipar el futuro sin un análisis racional. Es la base de la intuición emprendedora. Los emprendedores o la gente más intuitiva
tiende a tener estas habilidades. Aparece como siento que algo va a pasar, entonces es algo mucho más impulsivo. Hay que tener en cuenta que el 80% de las decisiones que nosotros tomamos lo hacemos de la mente límbica, no lo hacemos de la mente racional. 80% de las decisiones que nosotros tomamos lo hacemos desde las emociones. Por eso se dice que la emoción, la razón viene a caballo de la emoción. Somos seres emocionales que razonan. Ahora, ¿qué pasa cuando esta intuición es colectiva, cuando todo el mundo lo siente? Porque esto también es lo que ocurre con las corporaciones, con las personas, con los países, las familias y toda institución que se genere, toda organización. Por ejemplo, la crisis del 2001 y del corralito. Acá puse unos recortes de noticia. Esto no fue un hecho legal, pero sí fue un estado de ánimo colectivo. Este fue un tiempo donde el taxista opinaba igual que el académico. Entonces ahí se produjo un quiebre, algo cambió ahí. ¿Cuál era la frase simbólica en este tiempo? Era que se vayan todos. ¿Y cuál fue el comportamiento social, la mente colectiva? Que hubo cacerolazos, saqueos, renuncias políticas, autoorganización barrial, y si bien se trató de una crisis, toda crisis trajo aparejada lo que es una oportunidad. Bien, entonces haciendo repasos acerca de los estados anímicos, ¿qué es un estado de ánimo? Tenemos que ver en esta evaluación automática, ya sea positiva o negativa, ya sea que abra posibilidades o que las cierre, de este horizonte de posibilidades, este abanico de posibilidades que se abre. No es reflexión, sino que es una percepción del mundo antes del pensamiento. Entonces, por ejemplo, la felicidad como estado de ánimo. Cuando estamos en modo optimista, el futuro no es amenazante, el pasado está completo y el presente se vive con plenitud. Es decir, que estamos a un paso de lograr lo que todos deberíamos lograr, ese estado de completud. Pero si no logramos este estado de completud y prima lo que es el miedo, el temor, se disparan los niveles de cortisol, entonces la persona va a empezar a entrar en un estado de inseguridad y va a habitar estados anímicos que son de resignación o de resentimiento, cuando en realidad deberíamos pasar a lo que es de una serena ambición o lo que es paz. Entonces se pueden diseñar, pero también se pueden cambiar. Rafael Yuste, que es un neurocientífico, en sus exposiciones hablan de que a través de dispositivos, neurotecnología, que son dispositivos químicos, ópticos, magnéticos, etcétera, no solamente se puede mapear la actividad cerebral, sino que también se puede alterar, se puede cambiar. Recuerdo una charla que en el país de Chile, el presidente en ese tiempo, Sebastián Piñera, él licitó e inauguró las redes de quinta generación para su país. Él habló de la posibilidad de que esta tecnología pudiera insertar pensamiento, cambiar estados de ánimo. Por eso habló de proteger la conciencia y de postular lo que son los neuroderechos. Incorporar a los derechos humanos de allá de 1948 5 neuroderechos que en ese momento no estaban siendo protegidos, porque ya tenemos la tecnología para cambiar los estados de ánimo, pero si se pueden diseñar, también se puede transformar. Y se pueden transformar no solamente ante esta no amenaza que es la tecnología, porque va a ser regulada, seguramente quienes lideran en el mundo van en estas conversaciones que están emergiendo proteger lo que es la privacidad. Simplemente va a quedar en nosotros ver qué decisiones tomamos y en qué acuerdos entramos. Esto es importante porque cuando estamos en el celular y descargamos una aplicación, tenemos que aceptar términos y condiciones. Dentro de esos términos y condiciones hay acuerdos, y hay acuerdos implícitos, y la mayoría de la gente no tiene la costumbre de leer los términos y las condiciones, simplemente aceptan. Pero cuando hacemos clic, implícitamente estamos aceptando todo lo que está dentro de ese contrato, es algo contractual. Entonces, esto a colación, y cierro el paréntesis respecto a cómo a través de dispositivos se puede alterar lo que es un comportamiento y lo que es
son las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Se puede ser manipulado y llevado a habitar determinados estados anímicos. Pero también podemos diseñar y transformar mediante lo que es el lenguaje, la observación, la acción y lo que es la práctica recurrente. Ahora, ¿qué pasa cuando estos estados anímicos se congelan? Emergen lo que son las patologías, emerge lo que es la depresión, vemos un mundo sin posibilidades, emerge lo que es la ansiedad, es la obsesión con la predicción, siempre estamos recurrentemente teniendo estos pensamientos que son rumiantes en nuestra cabeza, y la paranoia, que es un futuro amenazante y sin escape. Esto nos va a predisponer para ciertas acciones y a tomar decisiones con base a las emociones, cuando debemos encontrar lo que es un equilibrio entre aquello que sentimos, que queremos, que estamos presintiendo, y las posibilidades a través de la razón, a través de lo que es un estudio de las posibilidades de lo que podríamos lograr o las posibilidades que se nos podrían cerrar al determinar qué decisiones tomamos desde ciertas emociones. Ahora, lo importante para ir finalizando tiene que ver con la maestría en lo recurrente. Siempre estar meditando en aquella filosofía de vida que hemos adoptado. Y en esto la inspiración oriental nos trae un enfoque y no hay que enfocarse en predecir, sino en fortalecer las habilidades repetibles. Si pude obtener una habilidad y esta habilidad me permite interactuar en sociedad y obtener determinados resultados, seguir por ese mismo sendero, practicando esa habilidad. Esta habilidad no me es funcional, la dejo a un lado. Y lo otro en la práctica. En la práctica constante hay paz y hay dominio. Como cierre reflexión, es importante dejar en claro que el lenguaje construye la realidad, no solamente la describe, sino que la construye a través de las declaraciones, las ofertas, los pedidos, las promesas, y que podamos diseñar estados de ánimo. El poder hacerlo es diseñar un futuro posible. Entonces la pregunta final para reflexión es: ¿en qué estado de ánimo estás ahora? ¿Y cuál necesitas para lograr aquello que querés lograr? Para lograr lo que viene.